grabar. Listo. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Te agradezco muchísimo, eh, pues que te hayas dado el tiempo, ¿no? Que te hayas llenado de valor para compartirnos tu historia. Y pues te agradezco en el nombre de todas las personas que gracias a tu testimonio eh, van a permitir que sus bebés vean este mundo. Dios mediante. Pues bueno, sin más, vamos a empezar. No sé si te gustaría platicarme un poquito de tu infancia, ¿no? De cómo fue, pues tu niñez, tu familia, si hubo algún tipo de adicciones, de agresiones, si fue un hogar pues lleno de calidez o si fueron católicos o a lo mejor no practicaban alguna religión. Bueno, todo lo que me puedas compartir Ujú. de esta etapa tan bonita que es la infancia. Ok. Pues mira, de mi infancia, la primera palabra que yo recuerde, así prácticamente cómo describes tu infancia, pues lamentablemente siempre la relaciono como que a soledad, ¿no? Prácticamente soy hija de una madre soltera. Mi madre, bueno, soy la primera hija de una madre soltera. Mi mamá es madre soltera de dos hijos, dos padres diferentes. Lamentablemente, en las dos ocasiones fueron relaciones extramaritales. Eh, Mi mamá, pues, en cuanto a valores, siempre ha sido una mujer íntegra. Lamentablemente, en parte del pasado también, pues, no una mujer, nos asumimos católicos, pero no comprometidos, sino que por tradición. Pero gracias a Dios, es por parte de mis abuelos, ya en retrospectiva, pues yo creo que con la experiencia, ¿no? La experiencia y la sabiduría que les va dando, sí dejaron ya después esa huella de la fe muy lejos, muy cercana. Mi padre, bueno, prácticamente yo lo conocí como a mis 17 años, entonces mi mamá tampoco vivió con la pareja de mi hermano por lógicas razones. En diferentes momentos, mi hermano es más chico, entonces en su momento, eh, eh, cuando mi mamá se embarazó de mí, eh, yo recuerdo que mi abuela, yo sentía de chiquita que no me quería. Y ya después, conforme va pasando el tiempo, resulta que mi abuela sí, no sé si sean mis ideas, pero yo creo que tú lo sabrás mejor, pero mm, yo crecí con una sensación de rechazo por mi abuela y realmente mi abuela sí hubo un rechazo en un momento porque mi mamá fue la que salió embarazada, entonces una señora de pueblo, una mujer sola, que prácticamente a mi mamá se sentía como la solterona, y entonces yo creo que eso fue lo que la orilló de cómo me voy a quedar sola, y ella es lo que me dice. Yo lo que quería era no quedarme soltera, no, yo lo que quería, aunque sea un hijo, y así me lo dijo, aunque sea un hijo, y no estaba realmente tan grande, pero pues en aquellos entonces ya era muy grande, 32 años, y más en un pueblo que a los 19 años, 21 ya eras así como que ya muy como quedada, ¿no? Y sí, en ese entonces era como era es la hija más grande, entonces sí era como que, yo creo como que la desilusión más grande para los papás, ¿no? Y más duraron meses sin hablar. Ya después de nacida, pues ya se acercan a mí de alguna manera por la ternura y ya fue como se logró un contacto. Pero iba como que yo sentía un rechazo con mi abuela. De todos mis primos, sí me acuerdo y aún así la quiero mucho, gracias a Dios, pero era como que a la que siempre regañaban. Como dije, yo sentía, es que algo no me quiere, no me quiere. Pero gracias a Dios con el tiempo la convivencia terminé siendo la más consentida. Mm. Eh, Gracias a Dios. Eso sí, no sé por qué se me ocurre mencionarlo, pero mi mamá fumaba mucho. Yo me acuerdo que mi mamá fumaba mucho y yo me acuerdo que tenía mucho miedo que me fuera a dejar sola porque decía, es mi mamá nada más, ¿qué va a pasar conmigo? Precisamente por lo que dije, mi abuela no me quiere, no tengo mi papá. Si mi mamá muere, porque en la tele te anuncian que es fumar, se muere la gente. Dije, ¿qué va a pasar conmigo si mi mamá se muere? Entonces a mí me da un miedo, un terror verla fumar.
Ujú. y era prácticamente como que el único vicio. Y sí, yo recuerdo mi infancia sola porque pues como madre soltera, pues tenía que salir a trabajar, tenía que salir fuera y era prácticamente todas las tardes yo sola en mi casa con la televisión. Y sí, yo creo que sí tenía mucha carga emocional muy fuerte porque hasta sentía como que cierto rechazo de mi propia madre porque pues estresada, ya de grande lo ves diferente, ¿no? Estresada, las necesidades del día a día, económicas. Y me acuerdo que me peinaba y me jalaba el pelo y yo lloraba. Y yo decía, no me quiere mi mamá, seguramente por mi papá no me quiere mi mamá. Y ahí no me sacaba de niña. Entonces eso mismo como que lo fui trasladando, esa sensación de rechazo en la escuela, ¿no? Con las amistades. Sí me costó mucho trabajo adaptarme con las amistades, formar mi círculo amistoso, porque aparte como por el trabajo, de cuenta que cada año yo cambiaba de escuela, cada año, cada año, cada año, cada año, cada año. Entonces no tenía como que unos compañeritos fijos, porque yo tenía que cambiarme cada año de escuela. Inclusive algo que ahorita recuerdo, mis 15 años, o sea, era tan retraída a la vez. De chiquita era muy extrovertida, pero ya después de que precisamente ella tuvo una relación con el papá de mi hermano, y pues ya metiendo un hombre en casa ya es muy difícil, teniendo una niña chiquita, pues hubo un percance, tocamientos por parte de él. Entonces a partir de ahí yo me acuerdo que empecé a ser más retraída y yo era muy extrovertida, esas niñas que ya cállate, y yo, pero es que ¿por qué? O sea, de esas niñas que dices ahorita, ay, esta niña es una pulsada, porque me llegó a pasar, y ya está con una niña, y ya mi mamá, tú eras así. Y yo, ¿qué? Y sí, yo creo que como de los 9 años en adelante ya fue una niña totalmente diferente, como más introvertida, más tímida, más seria. Y fue cuando, aunado a esa sensación de rechazo, como que mis relaciones sociales se fueron así como que siendo muy herméticas, ¿no? Eh, y pues, eh, y pues nada, ¿no? Eso es lo que recuerdo de mi infancia. En cuanto a mi papá, pues, repito, yo conocí a mi papá como a los 17 años, por azares del destino. De hecho, fue para mis 15 años. Fue para mis 15 años. Y eso era lo que te quería comentar. Por ejemplo, los 15 años yo me acuerdo, era tan retraída, tan tímida, que me decían unos 15 años y yo tenía un pavor de no, 15 años no, porque a quién voy a invitar, no tengo amigos. Y en serio. Y, o sea, sí tenía como que la gente con la que me frecuentaba, pero de hola, de adiós. Y, o sea, no tenía como que un grupito, como que ya de grande ahorita digo, es que sí, ha sido así como que la sensación de rechazo. Yo creo que, y ya haciendo retrospectiva por la sensación de rechazo de mi papá, la sensación de rechazo de mi mamá en el vientre, ellos, porque después me enteré también que en algún momento mi papá le había pedido a mi mamá que abortara. Entonces, no sé si ya eso ya, mi chi desde el vientre ya lo traía, no sé qué tanto haya influido, pero, o sea, algo tan sencillo se podría decir. Inclusive cuando invito a mis compañeritos era yo como que muy tímida y te invito a mis 15 años. Y yo me acuerdo, ya después a los años me dije, pues nunca pues como normalmente el niño es más extrovertido, ¿no? El adolescente. Y pues hasta que mis 15 años no fue nadie. De los amiguitos más que una amiga y pues obviamente mi familia. Entonces eso pareciera, traté de no darle mucha importancia, pero ya en la edad de la adolescencia como que sí te genera ruido. Y si ya de por sí uno ya inseguro, la sensación de rechazo y ese tipo de detalles, ¿no? Y a causa de esos 15 años, mi mamá se contactó ya con mi papá, no sé cómo, no sé cómo, pero a final de cuentas, eh, por medio de una tía por medio de una tía consiguieron un teléfono que vive en otro estado, no donde mismo, y ya fue cuando, como poco a poco llegué a conseguir, a contactar a mi papá. Y obviamente al principio la relación fue muy, muy, muy complicada, porque aparte yo vivía con mucho resentimiento de mi papá, porque él nunca me buscó, porque él nunca me busca, porque se metió con mi mamá y con mi mamá también resentimiento, porque mi mamá se metió con un hombre casado. Entonces, sí era, para mi edad, y mi personalidad en ese momento era así, sí, siempre así como que muy, no sé cómo le llaman, como muy,
sí sé cómo le llaman. Y hasta el momento todavía me sigue haciendo mucho ruido y lo sigo trabajando, pero como muy masoquista, ¿no? Como que todas las cosas negativas de que, así como que le voy echando más y me cuesta mucho trabajo tomarme las cosas a la ligera y no castigarme tanto. Eh, Fue difícil la relación con mi papá por lo mismo, porque después fue a distancia, fue muy hermética, fue muy diplomática, hola, ¿cómo estás? Adiós, ¿cómo te va? Y ya. Eh, ya con el paso del tiempo ya fueron cambiando las cosas, pero yo tuve que manejar mucho el resentimiento y el perdón. Me costó mucho trabajo con mi papá, así que, pues bueno, se fueron dando las cosas por medio de la convivencia, por medio en ese trayecto mi mamá se fue acercando más a Dios, fue convirtiendo su corazón, yo me acuerdo que nos acercamos a congresos, nos llevaba, y sí recuerdo mucho como ella nos fue llevando un poquito más en cuanto al Santísimo, ¿no? Yo no comprendía, yo decía, pero ¿qué traen estos locos? ¿Por qué sienten tantas cosas? ¿Por qué hacen tanta cosa? Y ahora pues ya de grande pues ya lo comprendo, ¿no? Lo que significa. Pero decía, ay mi mamá, y vi que de alguna manera empezó a haber cambios en su corazón, en nuestra manera de convivir, y de alguna manera yo creo que son como frutos que van rindiendo, ¿no? En ese momento, y pues empezaron a mejorar mucho las cosas después. Muy bien, gracias. Y ya después empieza la época de la juventud, de los novios. Platícanos si estudiaste alguna profesión, cómo fue que llegaste a eso, a estudiar eso y ser la persona que eres hoy profesionalmente. Un detalle importante que me gustaría mencionar, mi papá era una persona muy mujeriega, ¿eh? Muy mujeriega, tiene 7 hijos, 3 de su matrimonio base y los demás como que fueron regados. Entonces sí, también descubrí que en mi momento de intentar ya cuando empieza uno a conocer a los niños, a los varones, a sentir atracción, sí generaba como que muchas barreras excesivas de que, y más porque las familiares, ¿no? Te dicen de que no te pase lo mismo que tu mamá y ten cuidado, los hombres son unos mentirosos, los hombres nada más quieren acostarse contigo y entonces ya se acercaba alguien y yo la barrera de, a ver, no, tú me estás echando mentiras, tú no, tú te quieres burlar de mí. O sea, ya de chiquita ya traía como que ese chip, ¿no? Y sí me costó mucho trabajo tener relaciones con decirte que hasta que me sucedió, prácticamente era mi segundo novio. Y ya en una edad ya madura, se podría decir, de que era tanto ese pánico a una relación, es excesivo confiar en los hombres. Y ya no me acuerdo qué me habías preguntado. ¿Qué estudiaste? Ok. ¿Cómo fue que elegiste esa carrera? Yo estudié medicina, eh, prácticamente lo que quería en ese momento, pues era lo que yo pensaba, era trascender, no estudiar una carrera en la que simplemente yo me creciera como persona, porque yo me acuerdo que muchos decían es que yo quiero tener una casa, tener un carro, entonces yo lo que quería era contribuir algo en la sociedad, en la que de alguna manera con mis servicios yo pudiera contribuir pues sí, a transformar el mundo. Y qué mejor que ayudando en los momentos más difíciles de salud a la sociedad. Y entonces, ¿en dónde conoces al papá del bebé? ¿Cómo fue esa relación? Yo conozco a esta persona en el trabajo, médico también. eh, es una persona que muy carismática, muy risueña, muy inteligente, bueno, muy con mucho don de palabra. eh, eh, Muy intelectual, se podría decir. Entonces, esas atribuciones pues me atrajeron mucho, ¿no? Y más porque yo tenía como que, lo que comentaba hace rato, mucha extrema precaución con los hombres y él como que de alguna manera como que tomaba todos los detalles al principio, de que sentía yo que me tenía paciencia, que me insistía
dije, bueno, si este insiste a pesar de mis rechazos porque realmente está interesado en mí. Y como que sabía muy bien cómo llegarme. Ya después con el tiempo me di cuenta de que pues prácticamente todo estaba previamente calculado. Actuaba de acuerdo a mi personalidad y de acuerdo a lo que yo buscaba y a lo que yo necesitaba. Y pues sí, cuando uno está a veces necesitado de... Espera, espera, espera. Es que ya no te escucho. Apagaste el audio. Se apagó tu audio. Ya. A ver, habla. Ajá. Ya. De repente se apagó. Sí, es que me estaba entrando una llamada. Si gusta, deja mandar un mensaje porque hace rato vi que me estaba mandando mensajes y no me va a insistir con la llamada. Dale. Listo, perdone. No te preocupes. Ay, Dios. Ahí está. Entonces nos quedamos en que tenía mucha labia, pero todo estaba fríamente calculado. Aún lo sigo manejando, ¿eh? Ajá. Porque ya también con mi psicóloga, dice, es que fíjate, dice, todo lo, en mi mente está como que él lo tenía calculado, él lo tenía calculado. Entonces, claro que lo sigo manejando porque en el sentido de que pues tampoco era tan fríamente calculado, tenía ciertas intenciones sinceras, se podría decir, pero pues también estaba otra parte que no era como que el amor puro que yo creía, ¿no? Ujú. Y bueno, ya pues se hicieron novios. ¿Cuánto duraste de novia? ¿Cómo fue que te enteraste que estabas embarazada? ¿Cuál fue la reacción de ambos? Ujú. Pues fíjate que duramos nosotros prácticamente bien poquitito de noviazgo. Eh, Todavía sigo hasta haciendo cuentas, prácticamente como unos 6 meses. Y iniciamos a tener una relación sexuales muy, para mí, muy pronto, unos 3 meses aproximadamente. Obviamente en ese momento era porque yo lo amo y no tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo si nos queremos, aunque la sociedad y la religión te diga otra cosa? Es que no comprenden lo que uno siente. Eh, pero pues creo que lamentablemente como estás en esa etapa como de enamoramiento, que todo ves perfecto, pues hay cosas que no ves, ¿no? Y todo, lamentablemente ya hasta después te das cuenta. Eh, y pues iniciamos a tener relaciones y una de esas pues se me ocurre hacer una prueba de embarazo, llevo una semana de retraso, yo siempre soy muy exacta en cuanto a mis fechas y en esa ocasión me acuerdo que me bajé en una gasolinera porque ni siquiera podía llegar a mi casa y fue como que por pura curiosidad dije, ay, va a salir negativo, o sea, no. Pero pasa algo bien curioso que ya hasta los años, un detalle que no recordaba, fíjate, porque me acuerdo que la prueba salió positiva y me acuerdo que en ese momento no lo podía creer, hasta me acuerdo que le vi ahí que decía 4 a 5 semanas. Me acuerdo que le vi el numerito 4 a 5 semanas, un mes. Y decía, no puede ser serio, no puede estar pasando esto. O sea, no como yo, que lo primero que pasó en mi mente fue de como yo, que soy la niña buena de la casa, la hija de la madre soltera, le va a pasar lo mismo. O sea, mi chip era madre soltera, vas a ser madre soltera. ¿Cómo me va a pasar lo mismo si así juzgaron a mi mamá, si así le trataron a mí también? Qué excepción tan grande para mi mamá, que también su hija le pase lo mismo. Pero al mismo tiempo también recuerdo que ese detalle lo había olvidado o lo había borrado quizás en mi mente, era de nunca me había pasado algo tan maravilloso.
a mí nunca me pasan esas cosas tan maravillosas, ¿cómo es posible? Entonces, y no sé por qué lo borré de mi mente ese detalle, asociándolo también a algo positivo, a algo maravilloso. Y me acuerdo que sí, de momento dije, y yo nunca me considero una persona así, siempre me considero una persona de valores, de principios y de cierto. O sea, yo nunca creí en el aborto, pero en ese momento fue así de, no me puede pasar, no me puede pasar. Soy médico, sé cómo se hace, cómo hacer para que esto no suceda sin que corra riesgo mi vida. Lo voy a intentar, eliminar esta vida. Para mí en ese momento no fue eliminar esta vida, para mí en ese momento fue de, está chiquita, todavía, o sea, todavía ni siquiera se forma, está la mórula, no, yo sola realmente con engaño, según yo, como que mi soberbia, la ciencia no, no hay vida, todavía no hay vida en este momento, es las células, no sé qué rollo me traté de engañar yo misma. Yo creo que por lo que todo el mundo se engaña, ¿no? De que es una mórula, te imaginas como una bola de células y que realmente no hay función. No sé cómo te imaginas, como si te imaginaras que hay un montón de bolitas y no hay ninguna conexión entre ellas. Y ya con el tiempo, intenté tratar de hacerlo con test, de hacerlo con una pastilla, pero pues no sucedió nada y ya fue cuando dije, bueno, fue como que en un momento que me agarré de valor, todavía, para antes, ese detalle que yo todavía hasta en mi mente, hasta Dios, haz que este niño no nazca, ayúdame. Hasta me puse a rezar y me da dolor esto porque, o sea, ¿en qué cabeza cabe que Dios te va a ayudar a eliminar una vida? Me acuerdo que me puse a rezar, porque en internet googleé y venía una oración para pedir que ese bebé no naciera. Así de esas estupideces, ¿no? De que enmascarado con que nazca en otra familia y no recuerdo, pero me acuerdo perfectamente que era una oración para que no naciera un bebé. Y me da, ya después, ya en retrospectiva, me da una vergüenza y un dolor de que en qué cabeza cabe, ¿no? En lugar de pedirle valor y pedirle algo positivo. Y pues no funcionó, no funcionaba hasta que dije, bueno, va, ¿esto quiere Dios? Pues está bien. Si mi mamá pudo, ¿por qué yo no? Y me acuerdo que estaba en el baño y, y me estaba agarrando de valor y si mi mamá puede, estaba en la regla, si mi mamá puede, ¿por qué yo no? Tengo un trabajo, tengo ya 30 años, o sea, tengo una edad en la que puedo sostener una persona, tampoco soy un adolescente y va. Dije, va, tengo que decirle a esa otra persona y si no me apoya, pues ni modo. En mi mente siempre estaba, no me va a apoyar, no me va a apoyar, no me va a apoyar. Me va a dejar sola, me va a decir que sí, pero puras mentiras, como son todos los hombres. Eh, de hecho, hasta cuando logro platicar con él, porque de hecho hasta días antes yo quería darle una sorpresa acerca de cómo ese detalle también lo había omitido yo. Me llama mucho la atención esos detalles, los que yo reafirmaba que sí quería tener a mi bebé, los dejé eliminados por completo. Estaba buscando la manera cómo contar la noticia, cómo arreglar las cosas y cómo la prueba en qué caja la voy a poner y ese tipo de detalles. Digo, no me acordaba de eso ya hasta con los años. Y iba manejando y yo recuerdo que de esas veces que sientes que va a tener un percance y era mi bebé, o sea, mi bebé, era así, mi bebé. En esos momentos si era alguien, si era el instinto, yo creo. O si me pasaban mucho las comidas, tengo que desayunar, aunque sea una manzana, porque mi bebé. Pero bueno, me llama la atención porque aparentemente no lo quería tener, pero en mis actos era una cosa muy diferente. Cuando pasa que le doy la noticia a esta persona, lo que sucede me llama mucho la atención porque yo estaba así como que muy decidida, le cuento, entre otras cosas, ¿qué crees? Salí embarazada, estoy embarazada. Y me acuerdo que la manera en que le dije fue como una niña chiquita, llore, 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 llore. Y me acuerdo que sí, él estaba muy serio, muy pensativo, y me acuerdo que dijo, pues lo bautizamos. Una, Se fue el audio. sí, se me cayó y no
¿Se escucha? Ya, ahora sí. Perdón. A ver, entonces, si quieres repetimos esto de que él estaba muy serio, o sea, cuando le dijiste que estabas embarazada, porque luego se cayó el teléfono. Ajá. Le dije que él se quedó muy serio y me acuerdo que me dijo, pues lo bautizamos, pero yo lo sentí en ese momento como una manera muy, muy irónica, de mucha ironía, ¿no? Y fue que, y se empezó a reír, pero así, yo la verdad en ese momento la sentí como macabra, ¿no? Así de, no sé, es una sensación, la sentí como macabra. Y en mi mente fue de, yo soy lista. Yo sé que tú me estás diciendo eso para lavarme el cerebro, pero a la última hora, mentiras, me vas a dejar sola. Recuerdo perfectamente que, o sea, todo va lo mismo, ¿no? De que los hombres son mentirosos. Ujú. Y después, casi inmediatamente lo que me dijo, ¿qué te parece si hacemos que esto no suceda? Y inmediatamente le contesté, nunca esperaba eso de ti, ¿cómo es posible que tú me digas eso? Pero también en mis adentros fue de, Ruby, no seas hipócrita, tú lo intentaste y tú también lo quieres. Y literal en ese momento fue de, si él quiere y yo también quiero y me va a dejar de todas maneras sola, pues ya chingue, ya la hice. En esta ocasión lo estoy tomando de en cuenta. Somos adultos, sabemos lo que hacemos. eh, y pues bueno. Y a final de cuentas fue como que una tortura buscando unas pastillas. Y yo también en mi ego fue de somos médicos, sabemos cómo lo hacemos para que no corra riesgo. Y a final de cuentas lo intenté, me consiguió las pastillas, lo intentamos varias ocasiones, no funcionaba. Yo creo que de alguna manera, no sé si por las cosas que había intentado previamente hubiera habido alguna contrariedad. Mm, y pues hasta que me acuerdo esa vez que yo estaba trabajando y me dieron unos cólicos muy fuertes y me acuerdo que me mareaba, tenía unos sudores terribles, un dolor de panza. Eh, Sentí de repente como cuando me baja mi periodo y híjole, y me acuerdo que fue en ese momento la sensación de ya está ocurriendo, ya la hice. Eso fue lo que dije entre mis adentros, ya la hice. Y fui al baño y en ese momento me sentí hasta contenta. No sé, me da vergüenza, pero en ese momento fue contenta, así como que ya la hice, al fin. Eh, y al hacer del baño, pues como cuando baja tu periodo, ¿no? Pero me acuerdo perfectamente el tipo de tejido que vi. Yo no vi ninguna bolsa de células. Me acuerdo perfectamente el tipo de tejido que vi. Un tejido muy diferente. El sangrado no era un coágulo. Era un tejido muy diferente, como un durazno, pero obviamente humano, como una telita de durazno. Y en ese momento me bloqueé y no voltees, no voltees. Y en ese momento mi bebé se fue al excusar esa bola de células que yo no vi absolutamente nada, que yo pensé que no había nada. Y ya de alguna manera con el tiempo comprendí que no era una bola de células, ¿no? Pero me acuerdo que a partir de ahí, ese tipo al día siguiente totalmente ausente. Me sentí como una basura porque no contestaba mis llamadas, se postraba durante el proceso muy cariñoso, muy al pendiente con sus llamadas y a partir de ahí ya nada, cero contacto. Y yo me acuerdo que precisamente estaba con unos dolores muy intensos en mi casa porque eh, supuestamente no iba a pasar nada, nos habíamos controlado, pero yo me acuerdo perfectamente que me estaban dando unos dolores muy, muy, muy fuertes. Muy, 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 muy fuertes, inexplicables, que ya después al principio me dan cólicos y era como que algo muy traumático a mí porque se lo relacionaba a esa situación, a ese momento. Este, y me acuerdo muy bien que estaba en mi casa y no podía, y me daba unos dolores terribles y ahí fue cuando me sentí también como una basura y me costó mucho trabajo superarlo de alguna manera ese instante que estaba yo sola en mi habitación
viendo la tele y casualmente estaba viendo un canal católico. Casualmente, yo no sé por qué, porque mi mamá veía, gracias a Dios, a esa transformación, mi mamá empezó a formarse y al principio yo me acuerdo que decía, ay, mi mamá, ahí está loca con esos canales. Pero por azar el destino, yo me acuerdo que estaba viendo ese canal, y yo me acuerdo que estaba llorando por esos dolores. Híjole, que yo decía, es que si voy a urgencias, ¿qué va a pasar conmigo? Qué vergüenza, van a saber qué es lo que sucedió. Y no podía salir de mi casa, no podía salir de mi casa y me sentía como un perro herido que está tirándose en el piso, casi muriéndose y nadie está junto a él. Y yo le llamaba y nunca me contestaba. Y fue cuando dije, este hombre, por esta persona, que yo lo hice porque me iba a sentir apoyada y ahora cuando más lo necesito no está conmigo. Yo me sentía morir en ese instante, sudorosa, la piel fría y estaba ese canal católico y casualmente, no sé por qué, pero yo me acuerdo escuché una voz que decía, no estás sola, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Pero para antes, yo en ese momento, yo me había rendido prácticamente por completo. Y fue el aprendizaje que me aprendí, ¿no? El aprendizaje que aprendí, que era cuando te rindes de alguna manera, eh, surgen maravillas, ¿no? Sí me acuerdo que dije, perdóname, yo sé que lo que hice no fue lo adecuado, la persona que yo creí que iba a estar conmigo en todo momento me dejó, más sin embargo, esta persona realmente no era así. No está mi mamá, no puedo confiar en un amigo, no puedo confiar en la única persona que puedo confiar es en ti. Y lamentablemente ha hecho cosas que no son dignas. Empecé de alguna manera a rendirme, a reconocer que no había sido lo adecuado. Me acuerdo que estaba rendida en el sillón, en el piso, y perdóname, y un llanto profuso, perdóname. Y en ese momento me sentí tan sola y fue cuando sentí esa voz en mi interior que dice, no estás sola, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y en ese momento sentí un calor tan fraternal que aún todavía lo recuerdo, en la sensación en el ambiente y en mi piel, como cuando yo le decía, como cuando una madre te acaricia, que en ese momento se me hizo muy curioso, porque lo único que se me ocurrió es como los cuidados cuando te hace la mamá, de que te voy a cocer un tecito. Calenté agua, me dio la sensación de calentar un agua, poner trapitos calientes y me los ponía en el vientre. Y era una sensación como que si una madre me los estuviera poniendo y estuviera al pendiente de esos cuidados. Y a pesar de que tenía muchas horas con ese dolor, el dolor desapareció en instantes. Fue una sensación fraternal muy grande que sentí. En ese momento yo creo que fue la sensación más hermosa hasta ahorita de toda mi vida en cuanto a mi acercamiento a la Virgen. Y pues fuera de ahí, gracias a Dios pasaron los dolores. Posteriormente, cuando fui a localizarlo, pues siguió ausente, ¿no? Después con las semanas terminamos y me di cuenta que él estaba con otra mujer que también había quedado embarazada, prácticamente las dos al mismo tiempo. Me sentí aún más culpable porque dije, a mi bebé no lo quiso, prácticamente yo sentía que él me hizo abortar. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que esta persona eh, me sentía más basura? Dije, ¿por qué a mí? Para tener el bebé de ella. Eh, y pues fue unos momentos muy difíciles porque para empezar a pues, ser una persona que laboramos en el mismo lugar, un dolor muy fuerte en el sentido de que yo la veía embarazada, ella con su pancita, yo no, los veía juntos porque aparte el otro era bien desgraciado, ¿no? Iba a recogerla y bueno, y ya me bloqueé. Vamos a desbloquearnos. Bueno, pues sí, ya te tocó ver esa parte, yo me acuerdo de tu testimonio siempre de esta parte, ¿no? Cuando te toca ver a la otra mujer embarazada y decir, ¿por qué yo aborté? A lo mejor ella debió haber abortado y yo no. Claro que lo importante es que ni una de las dos hubiera abortado Claro. o ni una de las dos hubiera quedado embarazada, ¿no?
Este, pero de aquí en adelante, ¿qué pasa contigo, no? O sea, hay ese choque y pues después pues tú tienes que seguir con tu vida, ¿no? No sé si lo platicaste con tu mamá, lo platicaste con una amiga, fuiste a una terapia, ¿cómo fue que empezaste a salir adelante después de esto? ¿Tuviste estos síntomas posaborto de lo que tanto se comenta? Prácticamente lo que llegó a pasar conmigo, pues no entendía el por qué. Me empecé a sentir triste, me empecé a sentir deprimida, empecé a, pues, a comer de la nada, a tener como una especie de compulsiones. Ya hasta después descubrí que son compulsiones. Yo decía, simplemente me da hambre por ansiedad. Realmente eran como unas compulsiones, iba a subir como 15 kilos. Eh, y yo todo se lo relacionaba a esa sensación de que era por él, era por el amor a él, porque me dejó, porque me engañó, y nunca se lo relacioné a la situación que había pasado por el aborto. Con el tiempo ya esa sensación de mi hijo, y más cuando lo veía a ella, ¿no? Mi hijo tuviera la misma edad, mi hijo tuviera esto. Ese niño se parece a su mamá, se parece como fuera mi niño. Siempre era así de esa edad tuviera, ahorita tuviera tantos años, ahorita tuviera esto, yo estaría celebrando su cumpleaños, siempre lo hubiera y lo hubiera. Y un dolor tan grande y un vacío tan grande que gracias a Dios no ha vuelto a pasar. Hay momentos difíciles, pero nada comparados con aquel momento, que yo hubo un momento en que yo tenía híjole, no intento de suicidio, pero sí la sensación de pérdida de vida, decir, no quiero ya estar en este mundo. Inclusive yo me iba a vivir aparte, pero empecé con terapias y me dijeron, no, no es el momento. Aleja de ti cuchillos. Ya cuando me dijeron, no debes de vivir sola, aleja de ti cuchillos, así yo me quedé así de, así de, ¿es en serio? O sea, si me estás diciendo eso es porque no es cualquier cosa. Empecé a ir con psiquiatra, me empezaron a medicar, eh, yo aún así sentía esa sensación de vacío, yo no se lo conté absolutamente a nadie, ni a mi mamá, ni a alguna amistad, absolutamente a nadie, porque era una vergüenza muy grande, un miedo. Inclusive cuando empecé a ir a terapia, ni siquiera yo contaba lo que sucedió. Siempre era, es que él, eh, siempre era de que es que yo lo amo, es que estoy sufriendo porque lo amo. Y se enfocaron como que a manejarme la cuestión de mi autoestima, ¿no? Y, pero nunca, es más, yo creo que nunca ni siquiera me preguntaron del aborto, ni a mí se me ocurrió porque yo decía, pues ya sucedió, ¿no? Y eso me lo voy a morir con ello hasta la tumba, porque nunca imaginé que fuera por esta razón, pero me sigue haciendo mucho ruido, inclusive en las redes sociales, en libros, no sé por qué, pero casualmente se me viene mucho, me venía mucho a la mente cuando me hice la prueba el número de semanas que tenía. Y así en cuestión de libros me empezaba a dar curiosidad. A esa semana, ¿qué parte de mi bebé estaría? ¿Qué parte estaría ya formada? Y me di cuenta que a esas semanas en las que yo tenía de embarazo, prácticamente ya empezaba a latir su corazón. Fue cuando descubrí que yo sola me estaba autoengañando, que no había ninguna bolsa de células. Ya había un corazón que late, ya había vestigios de órganos. Y dije, pero si yo ya lo sabía, ¿por qué en ese momento me engañé? Pues el egoísmo, ¿no? La sabía en ese momento de querer hacer las cosas, de creerte un Dios y sentirte de que tú todo lo puedes y tú estás bien, y fueron muchas situaciones. Eh, Fueron muchas situaciones encima que me fueron costando mucho trabajo. Y gracias a Dios, precisamente yo creo que gracias a Dios por esos medios de formación en la fe, que yo los escuchaba y me quedaba volteando, la televisión me quedaba volteando y decía, mira, tiene razón. Y, mira, tiene razón. Y ya después empecé a verlo con más frecuencia y me acuerdo que había una entrevista que me tocó verla y a la misma persona como en 2, 3 veces que promocionaba un retiro para personas que habían pasado por un aborto
Y obviamente yo escuchaba y así que no me viera mi mamá, ¿no? Y me acuerdo perfectamente porque describía el caso de las chicas, alguno que otro testimonio, lo que observaban ellas de cómo se sienten, y yo decía, me pasa lo mismo, me pasa igual, yo me siento igual. Y él me daba mucha vergüenza, dije, no, o sea, para empezar es lejos, yo no tengo dinero, y no, ¿qué van a pensar de mí? No, 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 qué vergüenza, pero era tanta mi angustia, tanto mi sufrimiento, que fue cuando dije, ya, es más que suficiente, ya no quiero vivir así. Y al ver tantas veces, fueron como unas 2, 3 que dije, es por algo, a final de cuentas. Y me contacté y asistí a este retiro que se llama el Viñedo de Raquel, donde al principio me sentía como que si todos me van a mirar, ¿no? Con ojo de lupa, cuando realmente fue todo lo contrario. Y creo que al ser personas formadas en la fe, formadas con una preparación profesional y por designio de Dios, obviamente, pues fui encontrando un poquito más este camino, ¿no? Yo siempre les digo, fue como donde, porque si ya iba con psicólogo, ya iba con psiquiatra y aquí en este lugar fue como una especie de engrane, porque a pesar de que he seguido con terapias con otras personas con otra formación, yo creo que el hecho de dedicarse en este grupo de personas exclusivamente a escuchar estos casos, a enfocarse en cuanto a la formación de este perfil que va a su alrededor, pues me sentía como que si me comprenden a la perfección, como un engrane, todo se armaba, todo perfectamente. Y pues gracias a Dios sí pude descubrir pues que existe una esperanza después, ¿no? Aprendí a encontrar un enfoque mejor, un sentido a mi vida, la razón de mi existir, la razón después de mi vida, después de la vida terrenal, y pues a seguir formándome en la fe, a seguir creciendo en la fe, ¿no? Y yo sé que saliste del retiro y bueno, me cuenta porque me lo has dicho, lo sé de ti. ¿Has tenido, ahora sí, estas ganas de vivir, estas ganas de formarte, como lo dijiste, ¿no? De entrar a clases de Biblia, de empezar desde el inicio, de perseverar? Además, esta parte proactiva, ¿no? De luchar a favor de la vida, que has ido a marchas y que, bueno, has compartido en otras ocasiones también tu testimonio a personas para ayudarles, ¿no? A que tengan más conciencia y que no vivan este dolor que, bueno, tú ya viviste por alguna situación. Sí, de hecho, cuando salí de este lugar, al sentirme tan identificada con los casos de otras chicas, al saber cómo, al escuchar estos testimonios de otras personas, de alguna manera me llamaron a mí ese instinto a querer a ir a ese lugar, a decir, si yo decía, si esta persona salió adelante, ¿por qué yo no? Entonces, de alguna manera pensaba que si yo participaba, contribuía en ese algo, ya sea con mi testimonio, con mi actividad, pudiera hacer la diferencia en esta otra persona para que ella pudiera cambiar su vida. Y, y en retrospectiva también me di cuenta de cómo a veces los pequeños actos, como para uno significan quizás un nada, pero para la otra persona puede ser su todo, su vida entera. Me empecé a... Nadie me dijo nada, ni en este lugar me dijeron, sabes que tienes que hacer eso. Simplemente fue, yo creo que ya el destino de Dios, la formación, el encuentro con Dios, cómo ilumina el Espíritu Santo, cómo me fui acercando más a la palabra. En mis clases asistí a cursos bíblicos, cómo me fui acercando más a los sacramentos, a la confesión, a, a visitar al Santísimo, a ese encuentro con Dios, también a hacer ese acto de reparación, porque yo sabía que Jesús de alguna manera me había perdonado, mi hijo también, pero pues todavía estaba en proceso de perdonarme yo, ¿no? Es que yo creo que eso es lo más difícil a estas alturas, inclusive después de 7 años. Eh,
todavía sigo trabajando eso, aunque a comparación de, pues, de aquel entonces, pues, incluso ahora sí que es un antes y un después muy marcado, pero a pesar de eso y de este encuentro, pues lo sigo manejando, trabajando todavía. Pero en el camino se fueron encontrando personas que me fueron iluminando, que me fueron acercando, que no me sentía sola porque vivir en este mundo, cómo están estas situaciones donde, híjole, las personas creen que te hacen un bien, porque después con amistades te das cuenta que apoyan a la cuestión en cuanto al aborto porque creen que están apoyando a su amiga. No es que lo crean ellos de verdad que apoyan el aborto, creen que si apoyan el aborto están apoyando esa amistad que pasó por un aborto. Y es como que una desilusión bien grande y una tristeza de que no es la manera en la que apoyas a tu amiga. Pero es una lucha interna muy grande porque no con todos puedes compartir como que ese testimonio y quieres tú como que contarles de que no, no es así, no es lo correcto, esto es lo que me pasa. Y de alguna manera también intentar levantar esa voz compartiendo mi testimonio, aún me da mucha vergüenza todavía hacerlo con que se cubra mi rostro, lamentablemente sí, me tengo que ocultar eh, en esas cámaras aún, pero creo que de alguna manera u otra, pues para todo hay su momento, su proceso y en la manera que lo pueda hacer, pues adelante, ya sea compartiendo mi testimonio con este medio, lo he intentado, lo he hecho por algún radio, por una televisión, con mi rostro oculto, pero con la esperanza de que así como yo escuché aquel testimonio que me cambió la vida y que quise acercarme más a Dios con esa intención, alguien más lo pueda recibir. Gracias a Dios de los regalos maravillosos que me ha dado la vida y que después digo, por algo pasó, ¿no? Mi objetivo y mi misión de vida era que yo pudiera contribuir a un mundo mejor, que yo más de crecimiento personal y de riquezas, yo pudiera contribuir a una sociedad mejor. Y creo que esto sucedió precisamente por ese objetivo de vida, ¿no? Después con el tiempo con amistades se presentó de que ellas, pues, o personas que saben que soy médico, pues esa algo que me recomiendes o un ginecólogo que me recomiendes. Y gracias a Dios en ese momento pues tuve la oportunidad de en esas situaciones y se llegó a presentar, compartirle mi testimonio porque es algo que nos cuesta mucho trabajo contar y gracias y lamentablemente a esa falta de nosotros querer compartir ese testimonio la gente vive engañada, ¿no? Y gracias a Dios en ese par de situaciones pues ellas pudieron llegar a tener a su bebé. Pudieron llegar gracias a Dios al hecho de compartirles es que fíjate que así yo pasé por esto, más me he enterado que mujeres de compañeras que me compartieron su testimonio, que también como que yo conocí una amiga que fue su caso así y así y así, y entonces que ellas se sintieron identificadas con esa mujer y de alguna manera gracias a esa, al compartir ese testimonio, pues ellas sí, pues se decidieron por la vida, ¿no? Porque lamentablemente, pues sí, lo que pasa en esas situaciones es el miedo. Yo me di cuenta que prácticamente lo que me fue a llevar a esa decisión era el miedo, las heridas de la infancia, las inseguridades, no realmente lo que había en nuestro interior, porque yo al principio también traté de engañarme de que todo está bien, pero realmente las intenciones que habían ahí eran un corazón herido todavía. Eh, he participado efectivamente en marchas pro vida, en campañas de oración de 40 días por la vida y a mí esa campaña me encanta un montón porque, híjole, el saber que hay personas que rezan por mí, que rezan por ese corazón herido que me da esas fuerzas de decir no estoy sola en este mundo, hay personas, hermanos de la iglesia, que a lo mejor me dan ganas yo de decirles, no, es que ustedes están haciendo eso por mí, o no nada más por mí, o sea, por todas esas chicas también que yo conocí, que son como mis hermanas hoy, y decir, tú crees que no lo estás viendo, no lo estás palpando, pero yo sí, yo sé que tus oraciones son efectivas, yo sé que esos corazones están salvando vidas, y a lo mejor ellos no lo ven, no lo palpan, pero en su fe lo es así, y tiene más valor porque aún así, a pesar de ser criticados por la sociedad, a pesar de que ellos no lo están palpando como yo lo llegué a palpar, aún así creen. Y
Y vaya que sí son lo que nos fortalece en esos momentos, sobre todo cuando hay, yo le llamo bajones emocionales, ¿no? Que sigue uno todavía en el proceso y dices, no estoy sola, hay personas que oran por mí, desde religiosas, desde sacerdotes, desde los apostolados. Y eso de alguna manera es un aliento, algo por mí, de que no estoy sola. Y que a lo mejor yo me acuerdo, ahora por ejemplo, cuando en el COVID, que yo me sentía así como que bien desgastada, y yo, oren por mí, oren por mí. Yo me aferro a esas oraciones, hay amistades que decían, oren por mí. Me siento de alguna manera con un desgaste emocional y espiritual, pero que también dije, si esto no hubiera ocurrido, si no me hubiera pasado a mí, quizás por ejemplo, en esta pandemia yo no hubiera hecho las cosas que yo hice. Me tocó trabajar en el COVID, estando con muchísimas personas en sus últimos momentos, y que a lo mejor muchas veces el corazón del médico se hace muy frío en esos momentos, pero no porque es una personalidad fría, sino lo que quiere es no sufrir, no engancharse con esas personas. Pero algo que da la fuerza en esos momentos es precisamente la fuerza del Espíritu, la fuerza del amor de Dios, de acompañarlos en ese momento, en ese traslado, que quizás a lo mejor en ese momento una, una, un abrazo amiga, una caricia, un apoyo, un sostener de manos hace la diferencia para que esta persona conozca el amor de Dios. Recuerdo una vez un paciente en su lecho de muerte me decía, te lo recompensaré. Yo no comprendía, pero yo le comentaba a alguien, para mí era como que si estuviera el mismo Cristo en la cruz, como cuando estás ayudando a esa persona en esos momentos difíciles, ¿no? Como si fuera, cuando ayudas al desvalido, fuera el Cristo mismo. Y recuerdo muy bien esas palabras, te lo recompensaré. Y espero Dios que me lo recompense en el cielo. Sí, Pero fueron muchos testimonios muy bonitos y esos me siguen aún removiendo mucho, mucho, mucho. qué bonito, muchísimas gracias. Yo recuerdo que cuando tú llegaste al retiro, llegaste pues con una carita apagada, con vergüenza, muy calladita, ¿no? Con la mirada baja. Y yo, ¿no? Yo vi en ti una transformación. Durante los días yo iba viendo cómo iba cambiando tu rostro, pero muchos retiros después, tú te uniste al equipo y fuiste como servidora, ¿no? ¿Qué experiencia te dejó haber ido como servidora? Posteriormente, cuando fui ya a este retiro como servidora, me dejó un agrado muy bonito y yo le comentaba también a una compañera, cuando ella estaba en mi retiro, una servidora que también había ido en esa ocasión como yo, bueno, que había pasado por una experiencia de un aborto, pero en esa ocasión fue de servidora. Yo me acuerdo que veía una manera tan hermosa, con mucho amor, que yo decía, ¿qué me ve? Y me acuerdo que se acercó y me decía, Cristo te ama, Cristo te ama, eres muy fuerte, eres muy valiente. No recuerdo qué más me dijo, pero sentí tanto amor en sus palabras y tanta sinceridad. Cuando me tocó ir después a mí como servidora y empecé a compartir con estas chicas, yo decía, sentí tan hermoso por un lado de decir, pasamos por la misma experiencia, pero ahorita en este momento, gracias a Dios, estoy del otro lado, o al menos estoy trabajando estar del otro lado, y se siente tan bien ya no estar pasando por ese dolor por el que está pasando esa persona, de ya verlo como algo más lejano a ti, que no, que costó mucho trabajo, pero se siente también, pero también lo que más me gustó de alguna manera es de decir, es que tú eres una persona grande, una persona maravillosa, ¿por qué te sientes de esa manera? Y me acordé de esa mujer, de cómo me veía, de cómo me decía, Dios te ama, Dios te cuida, es una persona maravillosa, un corazón enorme. Y fue en ese momento cuando yo compartía con esas chicas de
¿cómo puede pasar esto por tu mente? ¿Cómo puedes sentirte así si eres una persona tan grandiosa, tan maravillosa? ¿Por qué tú no ves lo que yo estoy viendo? Y fue, en mis momentos de debilidad sí es como, porque se empieza uno a atacar, a juzgar, a criticar y con la autoestima por los cielos, por un acto que lamentablemente pues sí perdura toda la vida y cambia mucho, pero que hay una esperanza, que aún así hay un Cristo que te ama y que va a estar fiel a pesar de todo, pero que también te pide la entrega de su corazón, ¿no? Para mí fue una experiencia muy, muy hermosa porque precisamente tiempo después platiqué con esta servidora y coincidimos en eso. Es que yo le decía, es que yo veo a las chicas, digo, no puedo creer que se sientan de esa manera, no puedo creer, son tan hermosas, con tantos valores, ¿por qué se enfocan en eso? ¿Por qué se enfocan en eso, en lo que hicieron? ¿Por qué se castigan tanto? Y de lo mismo pensé cuando yo estaba contigo y tú compartiste tu testimonio. ¿Por qué esta chica se ataca tanto, se juzga tanto? Siendo una persona tan maravillosa, ¿por qué no se da cuenta de lo que yo veo? Por eso me encantó mucho ir de servidora en esa ocasión, porque aún así esa experiencia me sirve de como un autoconsejo, ¿no? De por qué te juzgas, por qué te atacas tanto. No determina tus errores quién eres, sino lo que eres a partir de este momento. Ujú. Qué bonito. Pues muchísimas gracias. Gracias, gracias de corazón. Yo sé que el Señor te lo recompensará, ¿no? Te lo recompensará con la vida eterna y para ti y para toda tu familia. Dios mediante. Sí. Te agradezco muchísimo. Voy a parar la grabación y ahorita, espérame. Vamos a seguir platicando. Voy a tener grabación.